Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hoy tempranito, ya aparezco a toda hora con estos vivos hermosos, con estas charlas para despertar a toda hora, para que se sume quien se sume y nos sigamos expandiendo en esta tribu que se fija en sí mismo, que nos importa saber, sanar, mirarnos. Así que bienvenidos a quienes se van sumando. Hoy en este encuentro de nuestras charlas para despertar, nuevamente vamos a compartir con Débora Salkowicz desde la mirada de las constelaciones. Vamos a hablar de la relación con mamá, un tema súper importante y justo en el mes de mamá, que el domingo se celebra, por lo menos en Argentina, el Día de la Madre, por lo cual vamos a estar mirando este tema, mirando lo que significa la relación con mamá. Buenas, hola Pri, a los que se van sumando. Vamos a esperar que se conecte Débora. Ahí está. La vamos a sumar. Ahí está. Hola Alicia. Bueno, cuando acepte, ahí está. Aceptando me parece la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden decir, por favor, si se me escucha bien? A ver, gracias, gracias. Porque a veces me la paso hablando y resulta que quedó mudo la primera parte. Así que, Debo, tenés que aceptar la invitación, fíjate. Hola, Pau. Hola, de Estados Unidos. Perla. Gracias, gracias. Vamos de nuevo, a ver si podemos agregarla. Tenemos que tener paciencia porque Mercurio está retrógrado. Ay, Ahí está. Bienvenida. ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. En este horario tan particular, ¿vamos a dormir una siesta o nos Ay, vamos a despertar? yo estuve ahí, mira, casi que me quedo dormida. No, me tiré un ratito, dije a ver si estoy descansada, pero no, no pude dormir nada, peor, así que me revoqué un poco para ponerle onda a la Sí, sí, siesta. si vamos a salir de las cámaras tenemos que un poquito de Espléndida, producción. brillando, siempre. Bueno, ahí Totalmente. preguntan cuál es el tema de hoy. Repito, el tema de hoy es la relación con mamá desde la mirada de las constelaciones, con la grande de Débora Salkowicz, que nos comparte su corazón, sus experiencias y toda su sabiduría. Así que como estamos en el mes de mamá, porque en Argentina el domingo se celebra el Día de la Madre, súper oportuno este tema, porque viste que cuando vienen estas fechas como Navidad, Día de la Madre, del Padre, nos empezamos a replantear, tengo que ir, ver a toda la familia, tengo ganas, no tengo ganas, depende cómo estemos en esa relación con mamá, así que nos viene justo para mirar cómo estamos, ¿no? Total, total. Me gusta este ciclo que estamos armando. Eh, a ver, ¿por dónde empezar? Mamá, digamos, para la mirada de las constelaciones familiares, tiene un lugar muy importante porque, bueno, ahora vamos a ir hablando, pero si lo pensamos muy, muy, muy desde el principio, desde el origen, desde ese momento que algo toma forma humana, ¿no? Donde el momento que encarnamos en una forma biológica y humana
hay un encuentro de dos células, una que aporta mamá y una que aporta papá, desde la biología, y aparece un tercero que es el hijo, o que soy yo, o que es eh, lo que viene después de esa interacción de esas dos células. Y después viene el tiempo de estar en el útero de aquella que va a ser la madre biológica a través de la cual me va a venir la vida. Entonces, son tan arcaicas y tan primitivas esas primeras vivencias de estar habitando ese lugar que puede ser cómodo y placentero o puede ser oscuro y bla, bla, bla. Y también teniendo una conexión profunda con las vivencias de esa mujer, dentro de la cual está mi cuerpo creciendo, creciendo, empezando a tomar forma, dividiéndose las células, todo en un gran proceso. Entonces el vínculo con esa persona no puede ser, digamos, superficial. Es un vínculo muy trascendente en nuestra vida. Y después vamos a hablar en algún momento qué pasa cuando un niño es adoptado, qué pasa, todo eso también lo contemplamos y también lo miramos. Y lo que me gustaría hoy que quede claro, que lo charlábamos el otro día, es que mamá también es la función de mamá. ¿Quién es la persona que hace esa función en mi vida? ¿Quién es esa persona que estuvo en esos tiempos en mi vida? No es solamente la que puso el óvulo. Sin embargo, haber puesto el óvulo es grande. Viste que a mí me encanta siempre decir que hay palabras en las constelaciones familiares que son grandes, como vida, como Como vos. destino. Linda. Entonces, bueno, esa persona va a ser grande para mí, más allá de los órdenes que la otra vez hablábamos un poquito. Lo mismo que papá. Lo que pasa es que hay algo distinto en esto de haber habitado ese cuerpo. Yo el otro día cuando preparaba las palabritas claves decía la abuela materna, ¿no? Como después vamos a hablar un poquito de quién es esta figura de la abuela materna, de la cual también tengo muchísima información. Entonces, en primer momento de lo que estamos hablando es de la vida, de cómo viene la vida. Y la vida es esta existencia que estoy teniendo ahora, es cada inhalación, y por eso a veces decimos, como yo tenga incorporado ese vínculo con mamá, va a ser como me va en la vida. Como yo mire a la madre, va a ser como yo miro a la vida. Si hay preguntas o algo y me querés interrumpir, está todo bien, ¿eh? Entonces, cuando digo madre, digo tierra, digo mi conexión con la tierra, digo mi conexión con la vida, mi relación con el amor, cómo me vinculo con el amor y la madre tienen mucho que ver, y va más allá de la señora fulana o la señora, me decir, mi mamá se llama Aida, va más allá de la señora Aida o esa mujer. ¿Sí? Estoy hablando de la madre como función amplio. Y después también va a tener que ver con cómo fue mi relación y mi historia con esa mamá, y como siempre decimos, con la mirada de las constelaciones, ampliando a qué trae esa mamá, cómo fue la relación con su mamá, y mi abuela con su mamá. Y ahí vamos a, como decimos siempre, a ampliar la mirada, ¿no? Entonces decíamos, una célula, otra célula, y aparece un hijo. Eh, y esa madre va a ser mi conexión con la fuente, lo que yo entienda por fuente, ¿sí? Ujú, ujú. Digamos, con la vida, con el origen, y obviamente, como dije recién, va a haber una historia de la que ella viene y de que la va a haber formado en cómo ella va a estar o no disponible para mí. Sin embargo, ya eso es más en lo personal. Bien, o Entonces, sea que se puede considerar madre a quien puso la célula para que yo naciera, y después puede haber otra considerada madre que cuidó mi vida o que cumplió la función de madre, y también sí. juega esto de la relación con mamá como materno mamá, ¿no? Puede que haya estado ausente, presente toda madre. Lo que pasa es que si uno piensa en la mayoría de los mamíferos cuando nacen tienen la capacidad de pararse y andar. El humano no.
Nosotros somos mamíferos y compartimos lo mismo con una vaca que con un caballo. Sin embargo, son animales que cuando nacen tienen la capacidad del movimiento, tienen, digamos, los gatitos van a ir a buscar a la teta de la mamá. A los humanos hay que ponerlos. El humano no sabe sobrevivir si no tiene un otro para sobrevivir. Y esto nos hace mamíferos diferentes. Y ahí va a venir lo primero que a mí me encanta decir y decir y decir cientos de veces, que tiene que ver con tomar. Es decir, mamá puede estar muy disponible, el pecho de mamá puede estar disponible, turgente, lleno de leche. El bebé tiene que succionar. Si el bebé no succiona, no toma. Y lo mismo es con la vida. La vida yo me la tengo que hacer mía, yo me tengo que apropiar de la vida. Está disponible y yo tengo que hacer algo concreto, que es tomar, que también es una palabra grande de las constelaciones familiares. Totalmente. Y puede ¿Sí? tener que Entonces, ver, acá te hago un paréntesis porque es muy importante esto de que la leche puede estar disponible y el bebé tiene que succionar para tomar la vida. Puede que quienes hayan nacido por cesárea les cueste un poco más el tema de tomar la teta, porque he escuchado muchos casos de cesáreas de que cuesta más y digamos, a ver, desde la biología sabemos que un bebé, que una cesárea va a hacer que la leche tarde un poquito más en bajar. Sin embargo, hay una primer sustancia que es líquida y a veces son gotitas, que se llama calostro, ujú, que apenas el bebé empieza a succionar. La succión tiene algo muy particular, que al estímulo hay producción. Y ahí viene la diada mamá-bebé. Digamos, la mamá se pone comunicación. disponible, exacto. Entonces hay succión, hay un mensaje que va al hipotálamo y el hipotálamo empieza la producción. Es cierto que con la cesárea va a tardar un poquito más. Sin embargo, el reflejo de succión, porque es un reflejo, está disponible desde el momento que nacemos. Incluso hay Se casos de estimula hombres que han dado de de mamar. madres adoptivas que preparan y estimulan su pecho y se ponen, es todo un cableado que ponen para que el bebé empiece a succionar y muchas veces se genera leche. Ujú. Entonces, acá empieza este vínculo, que va a ser esta hija con esa madre, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ir pasando en ese encuentro? Vos sabés que una vez un psicoanalista hace muchos años preguntó qué es lo primero, digamos, qué pasa en el momento de nacer. Y en el momento de nacer, cuando la madre mira a su hijo, las miradas se encuentran. Se encuentran. Yo podría hablar de mi primera hija nacida, yo me acuerdo, me la pusieron acá primero, y me acuerdo que giré y yo vi esto. Yo podría describirte cada pelito como estaba, porque estaba húmeda, pegadito a su cara, parecía la patillita de Manuel Belgrano. Pero me acuerdo perfectamente ese instante, estaba el padre al lado, hice así y la vi a esa y amplié la mirada y lo vi a él. Y nada, ese instante, son instantes únicos. Y ahí empieza la historia visible, porque la historia empieza en la panza, y la historia empieza mucho antes, cuando el hijo es pensado y convocado, Proyecto sentido. ¿no? Digamos, en ese instante que uno no intenciona, pide, se abre, o simplemente sucede y se da cuenta que uno quiere, ¿sí? Entonces, ese lugar, ese primer momento, esa persona es la persona con la que yo voy a tejer aquello que yo voy a nombrar como seguridad. Por eso también el vínculo es tan importante, porque ahí se empieza a tejer eso de, ¿cuál es mi lugar seguro? ¿Dónde yo siento seguridad? ¿Dónde está todo bien? Después la vida hace lo suyo, ya lo sabemos, pero esos instantes, digamos, cuando uno escucha a mujeres hablando de lo que fue esos primeros tiempos y amamantar y esa mirada y ese encuentro y ese olor y ese contacto y esa piel, bueno, ahí se empieza a tejer algo que es el vínculo con mamá. Y a veces también, y esto lo sabemos mucho los psicólogos, ese tejido se demora porque
estuvimos internados más tiempo, porque hubo, no sé, incubadora, porque soy adoptada y hubo un tiempo que no hubo. Eh, Hay una cosa que le pasa al humano y es que el calor humano le da calor, el contacto le da amor. Entonces, el contacto físico, el calor, el olor. Entonces, ¿te acordás cuando en el último vivo hablábamos de qué importante es ahora que se empieza a abrir y que volvemos a salir al afuera, volver a abrazarnos, volver a tocarnos, volver a encontrarnos? Cada uno la posibilidad de lo que quiere, pero el humano es un ser de De contacto. relación, Somos totalmente. Por exactamente, cierto, quería exactamente. desearte feliz día, que es el día del psicólogo, así que ya que estamos, Ya, sí, sí. merecido. Vengo. Mira, yo nací un 11, me anotaron un 12 y hoy es el día del psicólogo. Entonces, el 11 festejo, me enteré a los 15. El 12 festejo porque, bueno, estoy anotada el 12, mis amigas del colegio me saludan el 12. Y el 13 porque es el día del psicólogo. Entonces, la verdad que vengo de felicitaciones, Celebrando, felicitaciones. qué hermoso, celebrando la vida. Bueno, hay un par de preguntitas que van a lo que estamos Vale. hablando, que ahí Ana dice, ¿y si no te han dado de mamar y te criaron con biberón y leche de fórmula? ¿Existe el mismo vínculo, la relación, la comunicación? Digamos, lo que vamos a mirar es así. Cada vínculo se va a tejer con hilos que van a tener que ver de mi atrás, porque mi mamá me trae hilos de mi atrás. Lo que pasa es que en mí, por primera vez, aparece algo nuevo, porque yo no soy solamente hija de mamá y de los papás de mamá, yo soy hija también de un papá. Y entonces en mí se unen dos clanes, en mí se unen dos linajes. En mí y en mis hermanos, no es que en mí Débora exclusivamente. Entonces, ¿cómo se va a tejer? Se va a tejer con los hilos y con los colores de ese vínculo. Si mamá no tuvo leche, se le interrumpió, no pasaba, digamos, la manera en que yo recibí la mamadera va a crear ese vínculo. Obviamente que sí. Obviamente que hay circunstancias, hay ideales y hay reales, pero no es que porque me dieron biberón no voy a tejer eso con mi mamá. No, sí lo voy a tejer de esa manera. No es lo mismo si cuando mamá me daba la mamadera o el pecho, había 5 hermanos corriendo por ahí, tirándole del pelo, pidiéndole algo, que si tuve dedicación exclusiva. Ahora, cuando digo no es lo mismo, no estoy diciendo que es peor, estoy diciendo que es distinto. Porque seguramente en mi vida, si yo tuve 5 hermanos dando vuelta, yo voy a tener en mi vida un montón de estímulos, porque esos 5 estimularon a que vea, a que cante, a que camine, a que haga un montón de cosas, y van a ser parte de esa primer matriz que se empieza a tejer desde el momento de mi concepción. La matriz es como un molde, podríamos decir, que es mío y único. ¿Sí? Yo con una persona, ahí va la astrología, que nació en la sala de parto de al lado o en la casa vecina, exactamente en la misma hora, el mismo día, exactamente igual que yo, voy a compartir la misma carta natal. Sin embargo, en el momento que yo me encuentro con esa mamá y ese papá, estén, no estén, con la historia que sea, hay algo que se empieza a tejer que es propio mío, por más que haya otro ahí. Entonces, esa es la trama que vamos a mirar. Ahora, cuando hablamos de mamá y de tomar a mamá y de honrar a mamá y que vamos a hablar de qué significa tomar a la madre, no estamos hablando de la señora fulana de tal, estamos hablando de aquella que fue el vehículo para que yo esté aquí ahora como estoy. Y si hay más de una, hay más de una. ¿Ok? O sea que ¿Alguna otra pregunta que ya? el dicho madre hay una sola, acá no aplica porque puede haber A ver, varias, ¿no? Hoy que, por puede ejemplo, hay matrimonios de dos mujeres que encima hacen fertilización in vitro, por ejemplo, ahí ya hay tres, sí, ¿no? Porque sí, una puso el sí. óvulo y dos que la crían. Tres mamás. Y estos y sí, y pensemos en Italia en la época, por ejemplo, cercana a la época de hambre, cuando había madres de leche. Una mujer que amamantaba. Hay un vínculo que se crea. Ahora,
esa persona que vela por mí, que me cuida, que está, etcétera, etcétera, digamos, puede haber dos. En realidad, sí, y puede haber una sola también. Y en la mayoría de los casos hay una madre, con muchas historias distintas, Ujú, ¿sí? ujú. Cada uno tiene su propio cuento, aunque pensemos, sin embargo, vos, yo, todos los vecinos de mi zona, los vecinos de tu zona, todos somos hijos. Todos. Todos tenemos en común que somos hijos. Y eso es así, es así. Y siempre de dos células que son distintas. Hermoso. ¿Sí? Acá, dice, acá también había madres de leche. ¿Dónde, Laura? ¿De dónde sos? Bueno, después ahí Cris dice, cuando se trata de un niño adoptado por una pareja, ¿tiene la influencia de 4 clanes? A ver, para mí y para la manera que yo entiendo, sí. Lo que pasa que yo creo que en el momento que se inicia, digamos, la vida, hay algo que uno viene a aprender a esta vida. Y tal vez hay algo que aprender con eso, digamos. Eh, no quiero hablar de situaciones personales, pero sí, uno también viene con una historia cuando es adoptado y viene con una historia biológica que a veces desconoce. Sí, claro que sí. Y que por lo Y general a veces seguramente en hasta se el... espejan, ¿no? Los clanes, porque hay Sí, una y además, resonancia. totalmente, y además hay algo, digamos, eh, donde esta influencia aún va a influenciar sin que yo me dé cuenta de su influencia. Vos ya me lo escuchaste, yo digo, todo niño adoptado sabe que es adoptado, punto. A veces sabe sin saber que sabe. Sabemos, esto es lo que nos muestran las constelaciones, cuando estamos identificados o implicados con alguien. Es un saber que tiene que ver no con la conciencia ordinaria donde yo ahora sé que tengo un teléfono, no es ese saber, es un saber de compartir ese inconsciente familiar con mis ancestros, aún con los que no conozco. Ujú. Ahí preguntan, ¿y qué ¿Sí? pasa con lo que viene en nuestro ADN y no recordamos? Viene, viene y no lo recordamos, viene, es parte, es parte. Uno a veces, una vez hace muchos años tuvimos una clase de biodanza que era de padres, era de alumnos con familiares, ¿sí? Y había muchos que habían llevado a sus hijos. Y vos mirabas y vos decías, sí, sí, es la madre, sí, es el padre. Veías en ese hijo al compañero con el que habías danzado todo el año. Digamos, hay muchas cosas del ADN que uno desconoce y trae predisposiciones. Bueno, no vamos a entrar en ese capítulo porque hoy vamos a honrar a la madre y hablar de la madre, ¿sí? A mí lo que me gustaría como empezar a hablar es que, ¿qué quiere decir esto de tomar a la madre? ¿Qué quiere decir esto de aceptar a la madre cuando hablamos nosotros de aceptar, de tomar, de asentir, palabra de las constelaciones? Asentir es decir que sí a todo tal cual fue. La grande es ella. Digamos, cuando a mí me pasa en los talleres o en el consultorio o en la vida, digamos, que cuando yo veo que una persona que tomó la vida tiene un vínculo tranquilo con su mamá. Esto no significa que mamá, no, es un vínculo tranquilo, es un vínculo que está bien. Porque, digamos, nosotros sabemos, además, que cuando uno ha tomado la madre y cuando uno está bien con la madre, el camino hacia la pareja, el camino hacia la profesión, el camino hacia las relaciones en general, está facilitado, florece, diríamos en primavera, ¿sí? Y cuando uno rechaza a la madre, hay situaciones donde van mostrando que ese rechazo también tiene repercusión en mis relaciones, también influye en mis relaciones. Eh, Tomar a la madre, para los que hicimos constelaciones en la primera época y con Hellinger, era una cosa que era como un dogma de las constelaciones, era como ese lugar por el que había que pasar, y había que hacerlo.
digamos, había que hacerlo, quiere decir, había que mirar, que revisar, que inspeccionar. ¿Cómo es mi relación con mi mamá? ¿Cómo yo tengo a mi mamá dentro mío? No es esa señora, es cómo está introyectada en mí. Yo siento que yo tomo la fuerza que me viene de mi madre y de mi padre. Yo, este sillón, siempre digo lo mismo, es para que yo haga esto, porque atrás ahí, ¿sabes la cantidad de gente que hay? Y me acompaña y me sostiene, ¿sí? Ahí estaba por decir algo. No, no, es que estoy fascinada con escucharte. Ahí preguntan, no, alguien que no puede acceder. En realidad sí estás, Lau, pero no podés comentar porque no me estás siguiendo a mí. Por eso solo podés escribir por el signito de preguntas de abajo. Ahí está, era una cuestión técnica. Y cómo, bueno, o sea, vos hablas de cómo eran antes las constelaciones, que era como el dogma, llamar a mamá. Las constelaciones fueron mutando, fueron evolucionando, pero sigue saliendo siempre, por lo general, los encuentros es mamá, papá, ¿no? Es como que, o por ahí yo atiendo gente así, de sesiones, digamos, individuales de lo que de cualquier terapia de focusing, eh, que siempre es volver a mamá y papá. Y hay gente que dice, eso yo ya lo superé, ya lo trabajé con esta herramienta o con esta otra. Siempre vuelve y vuelve el tema mamá y papá. ¿No? Porque como vos A decís, ver, venimos con esa información y somos parte de ellos también, ¿no? O sea, venimos con nuestro sello, pero ellos son nuestro parámetro de relación de pareja, son nuestros parámetros de relación con la primera relación que tenemos, el primer contacto es con mamá. Entonces después tendemos a tener maestras o profesores que sean como mamá y papá, pareja, jefes. mira, el otro día alguien me escribió con lo que yo venía publicando, yo hice de todo y no, como que no pudo resolver. Y yo le dije, bueno, qué maravilloso momento que veas el vivo. Y me dijo, bueno, pero lo que yo no puedo entender es por qué a mí las constelaciones no me ayudaron. Y yo lo que creo es que, digamos, no lo ayudaron. Lo que digo es para vos. ¿De verdad vos le dijiste sí a todo a tu mamá? ¿De verdad vos te pones en chiquita y asentís a que la grande es ella y no te pones en el lugar de si yo hubiera sido o si a mí me hubiera pasado o en tal momento yo hubiera hecho? Por ejemplo, porque ahí no estoy en mi lugar. Ahí me puse, no En estoy en mi lugar juicio. de hija. Claro, claro. Digamos, porque no estoy así, a sentir es a todo tal cual fue, sin cambiar, sin modificar nada. Y lo que las constelaciones buscan es fortalecer ese vínculo, porque más allá de cómo haya sido mi relación con mi mamá, muchas cosas van del camino de la madre, transitan por el camino de la madre. Muchas cosas quiere decir las relaciones, los vínculos, la pareja, la abundancia. Entonces, el vínculo con mamá tiene niveles que son muy profundos y es una conexión esencial. Diría que es una conexión que es de esas esenciales. Y me puedo encontrar que el vínculo está fortalecido o está debilitado, o el abanico que pueda haber en el medio. Ujú. Siempre hay un vínculo, aunque yo no la vea más, aunque se haya muerto. Hay Siempre preguntas me justo pregunto, eso. ¿Y si se murieron y sí, yo no pude sanar esa relación, cómo hago? se puede, lo sanás ahora. Digamos, uno sigue vinculado con esas personas que fueron significativas en mi vida, aun que no estén vivas. Uno puede sanar la relación con mamá ya, ahora, en este instante. Puedo animarme a mirar. Tal vez hay una capa que tengo, digamos, que mirar, que procesar, que buscar algún tipo de recurso que me ayude a poder sanar dolores y memorias. Ahora, después de todo eso, cuando yo puedo mirar la grandeza de esa y ese que fueron el vehículo para que la vida me llegara, si fue, si me buscaba en el colegio o me esperaba después del colegio, deja de ser lo importante. Y también es cierto que hay historias difíciles, digamos, los que hemos trabajado en hospital, la vida misma nos lo muestra.
No es que tenemos que ser terapeutas para verlo, ni psicólogos, ni nada por el estilo. Ahora, sí puedo fortalecer ese vínculo, siempre lo puedo hacer, entendiendo que mamá es el medio por el que yo llegué a la vida, ¿sí? Con lo cual voy a estar íntimamente ligada a ella siempre, Siempre. siempre, ¿Qué pasa siempre. cuando se dice, yo fui no deseada, o un hijo no deseado? ¿Realmente fue no deseado? Porque por algo nació. Puede no Mira, haber sido programado. yo Pero, lo que creo es que ahí también tiene que ver mucho con las creencias que uno tiene, ¿no? Digamos, si de tantas y tantas posibilidades que había en ese instante, digamos, una célula fue fecundada, obviamente que no es voluntario, por más que yo quiera quedar embarazada, no es desde mi voluntad. Eh, es que no quería, es que no fue, sí, tal vez no fue consciente. Ahora, eh, lo dije el otro día, los embarazos se pueden interrumpir. Si realmente yo no quiero, yo puedo interrumpir. Están las creencias con qué creo, qué me pasa, mi situación de vida, dónde estoy. Todo eso también lo tenemos que mirar. Sin embargo, decir no fui deseado, bueno, la vida me vino no siendo deseada. Viste que a veces dicen, y yo soy la que llegó última, y yo soy... Bueno, esa es la manera que yo tuve de llegar. Es mi manera, la propia, la personal, ujú. Y en este la caso mía única. que hablamos de que se puede interrumpir el embarazo, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando yo estoy en gestación, en el útero, hubo antes pérdidas o abortos? ¿Influye en mi vida, en mi gestación eso? Viste que en las constelaciones nosotros miramos mucho los no nacidos. Los no nacidos, y entendemos por no nacidos, esto es una aclaración porque siempre me preguntan, los no nacidos son los abortos provocados, los abortos espontáneos, eso quiere decir en algún momento del embarazo temprano se interrumpe por estas cosas de la naturaleza. Eh, los niños que murieron en la panza, los niños que murieron temprano, esos son todos niños que nosotros miramos y les damos el lugar de hijos, los miramos como hijos. Entonces, si antes que yo hubo dos interrupciones, lo que en las constelaciones vamos a decir es que yo soy la tercera. Mi orden de llegada es la número 3. Tal vez digo la primera nacida o la primera viva. Ujú. ¿Sí? Pero puede influir en mi vida esta presencia, si, más allá de que yo Sí, sepa o no. puede influir porque andás a ver cómo mamá elaboró la interrupción de esos embarazos, andás a ver qué me pasa a mí. Sí, uno lo nota y en las constelaciones lo nota y a veces tiene efectos. ¿Por qué? Porque también nosotros en las constelaciones hablamos de un inconsciente familiar, donde yo puedo estar en un lugar que no me corresponde, repito, y estar mirando ese no nacido. Porque lo hago por amor ciego, lo hago porque alguno de los dos, o mamá o papá, no mira a ese niño que no nació. Y yo, en amor ciego, lo miro por alguno de ellos, o lo miro por los dos. Y una vez que mamá, en la constelación, eso lo resolvemos. Mamá o papá, el que tenía que mirar, mira, yo puedo tomar mi vida y ponerme en mi lugar. No tengo que estar mirando al no nacido. ¿Ok? Wow. Sí. Bueno, están saliendo muchas preguntas. ¿Qué pasa si el hijo es producto de un abuso? Mira, es la manera que ese hijo llegó. Llegó así, llegó así. Hubiese, no existe. El otro día lo decía de esta manera. Hubiese, no existe. Llegó de esa manera. Y eso obviamente que va a estar en la historia. No es que lo voy a excluir. Y en algún momento, en alguna constelación de la vida, ojalá esa persona
pueda hacer un trabajo muy profundo de reconciliarse con ese victimario y encontrar ese lugar que para mí hace grande a las constelaciones, que es poder ampliar la mirada y buscar la reconciliación entre víctima y victimario. Y no estoy solamente hablando de abuso sexual, estoy hablando de los malos y los buenos, de la situación que querramos, de ir a ese lugar donde en paz yo pueda encontrar una reconciliación. Y aparte que ¿Sí? todos somos luz y sombra y todo es perfecto porque el alma grande que nos sostiene busca constantemente equilibrarse y tiene todo un porqué, ¿no? Ahí Lau cuenta que cuando ella nació su mamá sufre un ACV y que se enteró hace muy poquito. Y viste que hay muchas mamás que fallecen en el parto o que se enferman o que tienen alguna complicación y quedan, no sé, en silla de ruedas o lo que fuere, ¿no? A raíz de un parto. ¿Cómo influye eso en el niño? ¿Puede ocasionar una sensación de culpa en la vida? Puede ocasionar una sensación de culpa, puede ocasionar que me cueste tomar la vida, puede pasar que haya lo que nosotros llamamos un vínculo de amor interrumpido, porque ahí el vínculo de amor no estuvo disponible, le puede pasar lo mismo a un chico hospitalizado por mucho tiempo, se trabaja, se sana, se mira, se amplía la mirada, no tiene que ser, no tiene por qué ser un determinante de algo fatal o muy grave. Sí va a tener un efecto. A veces es simplemente un efecto. Digamos, puede haber habido alguien que se ocupe de ese bebé o de esa bebé enseguida. En el caso era Laura, digamos, de ella enseguida. Tal Ujú. vez, digamos, puede haber un montón, digamos, sería como hacer futurología, decir qué pasó. ¿Sí? A mí me gustaría contar un poquito qué es esto de tomar a la madre. Dale. ¿Qué es esto de, digamos, tomar a la madre es aceptarla, es sí a todo, a cómo fue, a cómo estuvo, a cómo no estuvo, a cómo me miró y a cómo no me miró. Otra de las cosas que a mí me parece que es muy de las constelaciones es mirarla con buenos ojos, tener una buena mirada, mirarla grande, grande. Y cuando digo mirarla grande, también la miro en su historia y en su contexto, con la madre que ella tuvo, con los cuidados que ella tuvo. La miro grande. Y lo último, digamos, otra de las cosas, es algo que tiene, que en las constelaciones de la primera época hacíamos tanto, que tiene que ver con dar las gracias por la vida. Dar las gracias. Poder decir gracias por esto grande que me diste, lo tomo, lo hago mío. ¿Ves que mis manos no lo puedo evitar? Hago esto. Y, y para mí ese dar las gracias, eso es el camino a la gratitud. Y la gratitud es un estado que me embarga, que me llena, que me hace caminar por mi vida y por la vida en estado de gratitud. Estoy agradecida. Gratitud es distinto. Sin embargo, por ahí voy. Entonces, ¿qué quiere decir mirar la grande? Eh, yo no voy a ser nunca la mamá de mi mamá. Yo no voy a mirar cómo ella hizo o no hizo, porque aceptarla es aceptar que las circunstancias que ella vivió en su tiempo y en su espacio, conmigo, con sus circunstancias y con su vida, me dio lo mejor que pudo, aunque haya sido poco desde el punto de vista de mi expectativa, cuando yo la juzgo y miro. Hace muchos años, una vez, yo esto creo que lo conté en un vivo contigo, una mujer que había decidido dar un niño en adopción, la frase que el constelador le hizo decir, que dejó al auditorio, fue en un lugar, en un espacio público, en un centro de salud, le hizo decir, te di la vida y es lo más grande que tengo para darte.
no tengo más. Y uno diría, wow. Y en realidad la vida es tan grande que si yo me conecto con eso que está disponible para que yo tome, yo puedo tener a mamá introyectada, aún con las ausencias, vamos a decir, desde el punto de vista psicológico. Wow, Esto, hay que procesarlo. Está siendo claro, muy claro. alquímico este encuentro y quédense tranquilos que queda grabado porque hay varios que están diciendo y algunas preguntas que están haciendo ya las dijimos antes, así que después lo ven completo quienes se sumaron después, quédense tranquilos que queda en IGTV y en YouTube. ¿De qué se trata esto de honrar a mamá y a papá? Bien, yo hace un rato dije mirarla con buenos ojos. Cuando a mí me preguntan eh, ¿por qué? Porque si yo no puedo mirar a la vida con buenos ojos, es muy difícil que yo me pueda mirar a mí con buenos ojos. ¿Cómo me miro? Divina, merecedora de amor, entera, ¿no? Esto de yo soy un entero, yo no Completa. necesito nadie que me venga a completar o a dar nada. Yo puedo elegir con quién intercambiar en mi vida, ya sea una pareja, ya sea un socio, ya sea un vecino. Ahora, en una sociedad, yo te doy lo mejor que tengo, vos me das lo mejor que tenés y armamos algo que va a estar buenísimo. Ahora, necesitar a un otro que me... No, bueno, si yo no miro la vida como grande, siempre voy a creer que me falta algo o que no soy lo suficientemente para. Digo, para mí el camino es el camino, la madre me va a llevar, me va a hacer un recorrido y el camino vuelve a ella, es como una nueva vuelta de espiral, va y viene. Y puede ser que en el camino sea difícil aceptar ciertas cosas que no me gustaron o que hubiera necesitado que fueran distintas o que me mire porque nací entre 5 hermanos que tomaban mi... Sí, sin embargo, la tarea es dejar de cuestionar, de criticar, de juzgar, de decir lo que tendría que haber hecho. Y también, que esto lo vemos en las constelaciones, de rescatarla a ella de sus propios dolores y cuidarla como si ella fuera la pequeña. Ser los ¿Sí? salvadores. ¿Cuántos que nos pusimos en ese lugar? ¿Sí? Entonces, el vínculo con mamá me nutre, me da, y va a nutrir mis relaciones afectivas, porque no voy a estar carente desde ese lugar. Entonces no busco desde me falta, busco desde tengo, Desde la ¿sí? potencia, no desde Eh, la carencia. claro, claro. Ahí preguntan si yo ya hice un proceso de honrar a mamá y sanar y tomar la vida, pero no puedo salir del pantano con respecto al trabajo, que no puede tener trabajo. ¿Tiene que ver el trabajo con mamá? El trabajo tiene que ver en un nivel con mamá. En cómo se ejecuta y se gestiona, tiene que ver más con papá. El trabajo y la profesión sí tienen que ver con mamá. Igual, a ver, todos estos conceptos que nosotros estamos diciendo, que cada uno también haga su propia experiencia, que se fije, que mire, que explore. Nosotros siempre decimos, ¿no? La mujer tiene que estar, digamos, a la derecha mía está el hombre porque la mujer se apoya sobre el... Pero hay parejas que le gusta dormir en el lado distinto de la cama. Espera que me están mandando. Ahí, no. Gracias, Débora, porque una constelación hecha con vos fue un gran eslabón para que te escuchemos con mi hijo, Agüero. Abuelo debe ser algo por el estilo, pero bueno, gracias. Eh, a ver, Estabas yo creo que diciendo cada uno tiene, del lado de la cama en que sí, duerme. que cada uno tiene que, sí, cada uno tiene que chequear, digamos, como, ¿de qué lado me siento cómodo? ¿Dónde estoy mejor yo? ¿Dónde es dónde estoy en mi fuerza? Distinto es si
estoy dentro de una constelación y estoy mirando el lugar de los hermanos. Y tiene una importancia quién llegó primero y quién llegó después. Y el lugar que yo tengo, mi lugar, es mío, único y exclusivo. Sí, es como, ese es mi lugar, no es cualquier lugar. Estás leyendo una pregunta. Sí, que dice Perla que su mamá decía, cuando seas mamá vas a entender. Sí, el tema es que no todos elegimos ser madres o padres, ¿no? Pero sí tenemos en común esto de que Sí, todos somos hijos, como decías recién, ¿no? bien, ahora te voy a decir algo con esto de los que eligen no tener hijos. Hace muchos años leí un libro que me había regalado una amiga que ya había tenido hijos, que tenía que ver con todo un tema de cómo hablar a los niños. Y en el prólogo los autores decían, yo fui el mejor padre del mundo hasta que tuve mi primer hijo. Porque en teoría uno sabe un montón de cosas de cómo hay que hacer, pero cuando uno está con los hijos se va a equivocar y está bueno saber lo que se va a equivocar. No nacimos con manual, no nacimos con un libro de instrucciones. Cuando uno es madre primeriza y no hay ayuda a su alrededor, no tiene la menor idea qué le pasa al nene cuando llora o la nena cuando llora. Y vamos descubriendo, a veces a los tumbos, como se dice por ahí. Y Totalmente. respecto al no tener hijos y el tema de pasar la vida, porque la vida viene de atrás y uno la toma, tener hijos no es una obligación para todos los seres humanos. Uno puede entregarle a la vida algo tan grande que para mí sea grande como un hijo en la profesión, en alguna cosa, que yo entrego algo grande, algo de mí que es mi fruto, mi creación. En un Mi creación es proyecto, sí, sí. lo que sea, claro, Una obra de arte, claro que como vos, sí. Pau, que está ahí Paula, que es una artista hermosa, no sé, los cuadros que hace. Ahí, bueno, dice que eran los agüeros, Isabel Martina Agüero, los que te saludaban recién. Después, Pía pregunta, perdonar, ¿es lo mismo que tomar a mamá? ¿Y qué pasa si mamá o papá me rechazaron? A ver, tomar es hacer lo mío. Perdonar es una palabra, digamos, si bien, esto, ¿te acuerdas que apareció en el último vivo? Para mí el Hoponopono es, digamos, un recurso que tendría que enseñarse en las escuelas en jardín de infantes. No, no sé si llamarlo recurso, es como una manera de vivir también. En las constelaciones familiares nosotros no hablamos de la palabra perdonar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo me levanto ahora, estoy en la casa con ella y agarro y le tiro, no sé, el cuadro que le pintó su abuelita y se rompe el cuadro, porque el vidrio lo lastima. Entonces le digo, ay, perdóname, le estoy pidiendo a ella que haga algo. Y en realidad, si yo asumo que mi acción lastimó, dañó o lo que fuera, yo digo lo siento. En el caso de perdonar a mamá y a papá, la palabra correcta sería aceptar o asentir. Aceptar es como, bueno, lo acepto, no, aceptar de verdad, asentir de verdad, asentir sin cambiar nada. Esa sería la palabra. Ujú. Si bien mezclando, digamos, disciplinas, sí hablaríamos de perdonar, no desde las constelaciones familiares. Esto me gusta a mí aclararlo. Está Para mí bárbaro. Porque lo además si siento, yo digo, ay, te perdono, papá, estoy asumiendo que papá hizo algo malo cuando exacto. no sabemos la intención de papá, qué estaba viviendo papá, qué le estaba pasando, ¿no? Distinto Mira, es eso de asentir a todo tal como es y tal como fue. para mí, Mm. cuando uno está en esos lugares, está en lo que se llama conciencia dual, bueno, malo, lindo, feo. Cuando uno realmente toma todo, 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 sin dejar nada fuera, digamos, eso es bueno, malo, hubiera sido, no hay un hubiera sido, no hay. Es lo que está sucediendo aquí ahora, es todo lo que hay. Y lo que hubo en mi vida es lo que hubo. Y como fue, fue, punto.
sin llegar a decir fue perfecto, fue divino, fue lo que hubo. Y es lo que me trajo hasta aquí. Es el camino por el donde anduve para llegar hoy aquí. A mí, en el taller que te conté que voy a dar la semana que viene, es un taller donde hay un momento que trabajamos con mamá y con liberar memorias, digamos, y sale, y las danzamos, y las decimos, y todo eso. Pero no para andar diciendo porque usted tal cosa, sino para que esas emociones no estén ocupando lugar para otras emociones que son mucho más amorosas, más amplias, más abiertas, más lindas, y aunque suene dual, pero digamos, más neutras también. Entonces sí, a veces hay que meterse a mirar lo que pasó, porque la historia está, yo no estoy diciendo que la historia no está, la historia también está, claro que sí. Bien, ¿y qué pasa cuando, viste que vos dijiste, ya vamos a ver el tema de los hijos adoptados? Ahí, si yo tengo una mamá que me dio la vida y una mamá que cuidó la vida, tengo que tomar a ambas, tengo que hacer un movimiento con ambas. ¿Cómo es la cosa Mira, en ese caso? una de las cosas que tiene que haber es que mi mamá de crianza o mamá del corazón, en algún lugar también tiene que hacer un trabajo, porque para que ella pudiera ser mi mamá, hubo otra que no pudo o no quiso. Y entonces yo tengo ese lugar de madre del corazón, porque alguna dijo no, no puedo, no me sale, o porque murió, o por lo que fuera. Pero ese lugar de madre me está disponible en esas circunstancias. Entonces, el primer agradecimiento es de la madre del corazón. Mirar con agradecimiento y no con juicio a la que no pudo. ¿Sí? Ahora, yo tengo que, digamos, para mí todo ser humano tiene derecho a conocer su origen. Esto es personal. Todos tenemos el derecho a conocer nuestro origen, de dónde venimos. Entonces, si yo descubro, si yo lo sé desde muy chiquito es una cosa, si yo lo descubro ahora que soy grande es otra cosa. En algún lugar hay muchísimas posibilidades por las cuales mi mamá biológica no se quedó. Y el trabajo es mirar eso sin juicio, aun cuando no hay, aun cuando hay dolor. Tal vez el dolor hay que mirarlo y también hay que mirar con amor ese dolor, porque no es un invento, lo tengo. Entonces, para mí es un trabajo, vos decías, ¿por qué vuelve mamá? ¿Por qué vuelve mamá? Porque para mí, a medida que la vida va pasando para mí, hay algo que también va pasando en relación a la madre y a la vida. En la medida que yo voy creciendo y tengo más conciencia que la vida es finita, como decimos, por el tiempo que me toque me quedo, todo aquello que mueve mi conexión con la vida se va a estar moviendo y va a volver, no va a volver lo mismo, va a volver de otra manera. La manera que yo con la edad que tengo hoy miro a mi mamá es totalmente distinta de la que yo tenía 18 años y miraba a mi mamá. Digamos, es casi como un proceso que me va saliendo natural, mirarla como más templada, más, bueno, fue lo que fue, y está bien. Y mirá que yo fui una trabajadora del vínculo con mi mamá, digamos. La gente que me conoce en los talleres sabe que yo no lo oculto. Yo hice muchísimo, muchísimo para llegar a donde estoy. Y mi mamá hoy, y ya hace muchos años, no es de reciente, es una de las personas más importantes de mi presente y de mi entorno. No pensamos igual y en muchas cosas, digamos, yo veo en mí como ella está en mí, como yo soy mi mamá. En algún lugar yo soy mi mamá. Y esto es así. Y mirarla con buenos ojos, mirarla grande,
mirarla en su época, mirarla en su contexto. Y eso hace que vos te mires con buenos ojos y te mires grande también, ¿no? Porque también hoy vos sos madre. Eh, Viste que hay hijos que necesitan alejarse físicamente de la familia para poder salir a la vida o para poder, porque hay madres que eh, se comen a los hijos, ¿no? Que la es toda madre, que si no le doy espacio al Ujú. hijo para que desee, y yo no vuelvo a ser mujer, me quedo en el rol de madre eterna, entonces el chico tiene 40 y sigue estando ahí, ¿no? Mira, no tengo los muñequitos acá, pero no me voy a levantar. Voy a mostrar. Con las botecitas. Con la botellita, digamos, nada. Muy bien, está la agüita florida chiquita y la agüita florida grande. La etiqueta mira, ¿sí? Vamos a suponer. Es cierto, muchas veces mamá hace esto y se apoya un poquito. Y mamá es grande y cuando se apoya es Pesa. mucho. Y a veces yo necesito irme para ahí hacer mi camino. En ese irse, nosotros, los de la primera época, decimos, eso genera culpa, una culpa sana. ¿Por qué culpa sana? Porque salir del clan no es gratuito. Porque hacer mi camino a veces no es tan sencillo. Y a veces me tengo que ir yéndome para poder hacer ese camino. Porque si no, me quedo ahí. No está ni mal ni bien. Es el camino de cada uno. Ahora también, y me encanta esto, que apareció muchas veces cuando alguien de la generación de por ahí los jóvenes ahora se va a Europa, yo los invito a averiguar quiénes son los que vinieron de Europa y ahora estoy yendo yo. ¿Qué hay en este clan? Que, porque es la nacionalidad que tengo, la que puedo obtener. Bueno, ¿qué hay ahí? Que te toca ir al pueblo de tus abuelos o al pueblo de tus padres. Hacelo grande. Volvé y pisá esa tierra, porque esa es la tierra de tus orígenes. ¿Sí? Hermoso. Y agradecé esa nacionalidad, porque a vos te posibilita hacer ese viaje que vos necesitas. Y a veces, cuando me caso con alguien que es de otro grupo, o me voy a estudiar a otro lugar, o de otro grupo, quiero decir, de otro credo, de otra raza, de otra concepción de la vida, de otro partido político, tengo que pagar un precio porque soy desleal al clan. La mala conciencia. ¿Cómo voy a hacer esto? Claro. Entonces, pero a veces lo necesito. Es parte del camino y es parte del crecer. Y a veces necesito, como para sentir la espalda, tal vez tengo que tomar una distancia. Y tengo que dar ese paso. Que a veces en los talleres, cuando uno le dice, hacémoslo en cámara lenta, no lo apures, tarda minutos y minutos y minutos y minutos que encuentre la fuerza hasta que lo pueda hacer. Porque a veces hay que ser desleal al plan. Y eso es crecer también. Y es hacer mi camino. Porque uno sale de la familia de origen en algún momento. Bueno, ahí dejamos con la pica para el próximo encuentro con el tema que yo quiero hace rato. Así que, pero bueno, ahí dice Perla, Perla, de paso te digo, que me preguntabas por el link de YouTube. En mi bio, arriba en el link, te vas a mi canal de Telegram, al de YouTube, están todos los links en el mismo link. Perla dice, me mudé a Estados Unidos a los 27 y mi mamá me dijo, donde sea feliz, yo también lo seré. Pregúntale a tu mamá si no quiere ser mi mamá. Ay, Perla, 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 digamos, si yo nos cruzamos por el Facebook alguna vez y son de esas personas, digamos, que están y que, viste, comenta, recién me preguntó dónde iba a estar el link, por dónde lo veía, y siempre está presente, y siempre me trae alguna historia, y a veces hasta me comparte información que lee ella ya para compartirme acá, o, no, encanto, encanto, hay mucha gente que hace eso, la verdad que las redes tienen esto, digamos, la cantidad de gente que me escribió para decir, preguntando si era un taller lo que hacíamos hoy, así que bueno, nada.
Y tendremos que hacer un taller juntas, no nos queda Y sí, otra. me parece que vamos a hacer, sí, me parece que en el verano me voy para Córdoba. Mucho más lindo que Sí, yo me vaya para allá que vos te sí, vengas para acá. sí, por favor. Contanos, hablando de Totalmente. taller, del taller que vas a dar referido a la relación con mamá, ¿no? Contanos. Bien, mira, como te dije el otro día, 566 días sin talleres de constelaciones fue mucho. Y este que voy a dar, que es otro, más días todavía. El sábado 23 hay un taller que se llama Sanando mi linaje femenino, que es un taller que lo que busca es meterse y revolver un poquito mi vínculo con mamá para después ir para atrás en el árbol y encontrar los dones del clan. ¿Cuáles son los dones que yo recibo de mi clan? Tenemos también pendiente hablar de la abuela, que hoy ya no nos va a dar el tiempo. No, ya Otro pasamos capítulo. la hora, imagínate. Bien. Y lo otro, y ese es el 23. Y después el sábado, creo que es 6 de noviembre, vuelvo a dar constelaciones familiares. Ya Buenísimo. está. Ya Acá, está. 15 días en talleres. Ya está. Ya está, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, yo de paso chivo que el 23 con Clary de Argentina Gemoterapia vamos a hacer por Zoom una constelación o sea, unida, fusionada con la gemoterapia y para conectar con el mundo mineral y con las frecuencias vibratorias de cada cristal. Así que vamos a fusionar las constelaciones y la gemoterapia, vamos a ver qué sale. También el Vos sabés que 23, yo así que muchas vamos a estar veces, ahí. cuando no me alcanzan los muñecos o algo, agarro Yo acá, ahí las tengo, también, las piedritas. sí, sí, yo también. Y los colores. Son hermosas. Bueno, ahí ya se quieren sumar al taller, cualquier cosa la contactan por mensaje privado a Débora y, y se anotan al taller del 23 o al encuentro del 6 en Buenos Aires. Los dos presenciales, ¿no? Los dos Qué presenciales. Sí, hermoso. sí. Vamos por la presencialidad. Por ahora grupitos chiquitos, de a poquito, pero sí, Bárbara, y sí. en el verano te venís a Córdoba y hacemos juntos. Me encantó. Totalmente, me encanta. Bueno, Bueno. corazón, gracias. ¡Mua! Gracias siempre. Gracias a vos, gracias a todos los que estuvieron, que cada vez somos más. Y recuerden que queda grabado en IGTV y en YouTube para que puedan verlos. Las preguntas que no hice es porque ya las había contestado antes, para que lo vean desde el principio y pueden compartirlo con quien crean que les sirva, porque ha sido alquímico y nutritivo este encuentro. Gracias. Chao, corazón. Adiós. Chao, chao.